Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a ver lo que es sistema urinario y sistema genital masculino. Bien, sería el penúltimo tema del tercer parcial. Nos quedaría por último ver aparato genital femenino, ¿sí? Y comenzaremos con todo lo que es el tema del nervioso y bueno, ya sería lo último del programa, ¿sí? Siempre se ve en conjunto el sistema urinario y aparato genital masculino porque después de los uréteres comparten sistema, bien, a partir de la uretra y vejiga comparten uretra. La uretra masculina es el único medio de salida, o sea, la única vía excretora que tiene el hombre que a la vez comparte con el aparato reproductor. A diferencia del aparato genital femenino, que su vía excretora está individualizada en relación al aparato genital femenino, ¿sí? Por eso se ven conjuntos, además de que son dos sistemas cortos y son fáciles de estudiar, ¿sí? Bien, el sistema urinario vamos a estudiarlo como en partes. Tenemos dos órganos principales, dos órganos que se encargan del ultrafiltrado de la sangre y la producción de orina principalmente, que son los riñones. Estos, estos órganos, además de producir orina, se encargan de la síntesis de hormonas como la eritropoyetina para la producción de glóbulos rojos, se encarga de la regulación ácido-base, se encarga de la regulación de la presión arterial, se encarga de la activación de la vitamina D. Bien, tiene múltiples funciones, no solamente produce orina, ¿sí? Está confinada o compartimentada por la que es la celda renal, ya vamos a hablar bien, son dependencias del peritoneo posterior, y al final tenemos unas vías excretoras que son vías que, como dice el nombre, excretora, eliminan la orina. Vías interrenales, como son los cálices mayores y menores de la pelvis, y las vías extrarrenales, que son los uréteres, la vejiga y la uretra, donde comparte anatomía junto con el aparato genital masculino, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es el sistema urinario. Comienza con dos órganos, dos órganos en forma de herradura, ¿bien? Que son los riñones, ¿sí? Lo que son los cálices mayor, menor, la pelvis. Los uréteres, que son dos tubos largos, ¿sí? Son dos estructuras músculo-membranosas largas que van por toda la cara posterior del abdomen y termina en un reservorio llamado vejiga, que este nace otra vía excretora que es la uretra y terminada en el exterior, ¿sí? Vamos a ver cada una de estas estructuras, sus partes y lo que lo caracteriza. Como toda estructura del abdomen, tenemos que saber, o sea, como todo órgano del abdomen, tenemos que saber ubicarlo a nivel del abdomen, relaciones con órganos vecinos e irrigación, ¿sí? Acá en este caso, la irrigación es muy importante, del riñón, ya que es un órgano noble, es un órgano vital, ¿bien? Así que bueno, hablamos del riñón. El riñón, para su estudio, lo podemos dividir en una configuración externa y una interna, ¿sí? La configuración externa tiene dos caras, dos bordes, dos polos y dos ejes. Si yo dibujo un riñón en, si yo dibujo un riñón, tendría una forma de herradura, ¿bien? Una forma de herradura donde donde la parte cóncava mira hacia adentro, esto es interno, donde tiene un borde interno cóncavo, un borde externo que es convexo, un polo superior que donde se encuentra la glándula suprarrenal que es como un gorrito, un polo inferior, y hay una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? Y una compresión interna, acá vamos a ver que tiene una corteza y una médula, ¿sí? En la corteza se encuentran los glomérulos, que se encargan del ultrafiltrado, y en la médula se encuentran los túbulos, contorneado proximal, asa de Henle, túbulo distal, etcétera, que se encarga de la ya absorción, secreción y excreción de los componentes de la sangre para finalizar con la orina, ¿sí? Entonces vamos por partes. Vamos por la ubicación. Los riñones se ubican en la fosa lumbar, ¿sí? Bien atrás en la caja abdominal
posterior. Si nosotros podemos ver el peritoneo en esta zona, veíamos que los riñones se encuentran por detrás del peritoneo, ¿sí? Son dos órganos retroperitoneales, ¿sí? Se encuentran por detrás del peritoneo abdominal. Se encuentran en la fosa lumbar, una derecha, una a la izquierda, a nivel entre la 12 y entre la 11ª y 12ª costilla, adosados o apoyados sobre el músculo psoas-ilíaco cuadral lumbar, ¿sí? A cada lado de la vena cava inferior y de la aorta abdominal. Esto es una cara anterior. Si nosotros nos vamos a la cara posterior, podemos ver delimitando el riñón izquierdo y derecho. Vamos a ver que el derecho toma parte de lo que es de la 12ª costilla, el músculo psoas ilíaco y el músculo lumbar, ¿sí? Lumbar y músculo eh, psoas mayor o psoas, ¿bien? En cambio, el riñón izquierdo toma parte de lo que es la 11ª costilla, 12ª costilla y los mismos músculos. Esto que me dice que el riñón derecho está un poco más descendido que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Por el hígado. Sabemos que el hígado se encuentra ubicado en la región del hipocondrio derecho. En su cara eh, posterior inferior se relaciona con el polo renal superior derecho, por lo tanto, este hace que descienda un poco más. Acordémonos de este descenso, lo tengamos anotado porque después más adelante, cuando pongamos uréter, vamos a ver por qué el uréter derecho desciende un poco más que el izquierdo y por qué el uréter derecho pasa por delante, por ejemplo, de la bifurcación de la ilíaca y el izquierdo pasa por detrás de la bifurcación. Bien, simplemente por esto, porque el riñón derecho está más descendido. Si yo veo una imagen de las relaciones de la cara posterior, creo que tengo que saber, el riñón izquierdo se relaciona con la 11ª costilla, con parte del diafragma y con la 12ª costilla. El derecho solamente con la 12ª costilla. Y de adentro hacia afuera tenemos músculos psoas, cuerda lumbar y el transverso del abdomen. ¿Sí? Psoas, cuerda lumbar, transverso del abdomen, y en el medio tenemos la vena cava inferior, siempre ubicado hacia la izquierda, por tanto el izquierdo tiene más relación con la vena cava inferior, a la derecha, disculpen. En cambio, a la izquierda tenemos, se relaciona con la aorta abdominal, ¿sí? Aorta abdominal. Bien. Si nosotros podemos tomar una dimensión del riñón, podemos decir que tiene un diámetro de 12 por 6 por 3, ¿sí? 12 por 6 por 3. Siempre divido en 2. Tiene 12 de largo, por 6 de ancho, por 3 de profundidad. Un polo superior que se encuentra relacionado con la glándula suprarrenal, ¿bien? Un polo inferior que se encuentra relacionado con los uréteres, ¿bien? Un borde interno que se encuentra relacionado con el pedículo renal y un borde externo que se encuentra relacionado con la pared abdominal. Viene una cara posterior que ya vimos y me queda una cara anterior, que ya vamos a ver las relaciones. Y tenemos el eje renal. El eje renal es el diámetro, lo voy a dibujar de amarillo, es el diámetro que hay entre cada polo. Bien, un diámetro entre cada polo inferior y un diámetro entre cada polo superior. ¿Sí? El diámetro entre cada polo inferiores es mayor que de los polos superiores. ¿Sí? El de los polos superiores, si no me equivoco, creo que mide 6 centímetros, la distancia que hay entre cada polo superior, entre cada polo inferior mide 12 centímetros. ¿Bien? Entonces perdón, ¿esto qué me quiere decir? Que los riñones no están rectos, sino que están inclinados entre los polos superiores, ¿sí? Están como un poco inclinados hacia adelante, o sea, hacia la parte interna, ¿sí? Hablando de las relaciones de la cara anterior, vamos a ver que el riñón derecho se relaciona con la espesura cólica derecha, en su parte más inferior, con la segunda porción del duodeno, acá está la segunda porción, acá está el colon ascendente y la flexura cólica, la segunda porción del duodeno, esta es la segunda porción del duodeno, bien, y arriba con el hígado, bien, arriba con el hígado. El riñón izquierdo se relaciona con la flexura cólica izquierda, o sea, con el colon descendente, a diferencia del derecho, bien, acá se relaciona con el mesocolon transverso, que vimos que es una dependencia del peritoneo y también obviamente con el colon transverso, bien, acá con el páncreas, con la cola del páncreas, bien, con la cola del páncreas, y acá hacia adelante hacia afuera me faltaría el vaso, ¿sí? El vaso. Si yo veo una imagen, un corte transversal a nivel anal, vamos a ver que el riñón izquierdo se relaciona hacia afuera con el vaso,
bien, con el vaso, fascinante con el páncreas, ¿sí? Acá podemos ver cómo el riñón derecho se relaciona con la segunda porción del duodeno y el colon transverso y parte del colon ascendente. Y acá se puede ver el músculo diafragma de la dorsal costilla y más hacia atrás el músculo psoas y el músculo colon lumbar, ¿sí? Relaciones anteriores y posteriores. Viendo ya lo que es la parte de investigación, que esta es pregunta de examen, siempre pregunta de examen, bien, si te les toca el tema renal o hablan de renal, nosotros tenemos el pedículo renal. Si el pedículo renal tiene una disposición de adelante hacia atrás, de anterior a posterior, ¿sí? Primero encontramos la vena renal, hacia adelante, siempre la vena renal, siempre la vena renal. Después encontramos la arteria renal. Esta arteria renal se divide en dos ramas en relación a la pelvis renal, ¿bien? Vena renal, arteria renal. La arteria renal se divide en una rama prepiérica y rama retropiérica, ¿entienden? La vena renal, rama prepiérica, pelvis renal y rama retropiérica. Bien, esa es la disposición del pedículo de adelante hacia atrás. Vena renal, arteria prepiérica, pelvis renal y arteria retropiérica. ¿Sí? Acá podemos ver como la arteria renal, bien, se divide en dos, una rama prepiérica que está acá y una rama retropiérica que está acá. Bien, en relación a la pelvis renal. Pregunta de examen. ¿Cómo se dispone el pedículo renal? De adelante hacia atrás, vena, arteria, pelvis, arteria. ¿Sí? Bien. Acá podemos ver por qué la vena es siempre anterior, porque la vena cava inferior está ubicada más a la derecha y un poco más anterior. Acuérdense que la aorta se encuentra bien posterior, sí, bien posterior. Entonces, por ese motivo, siempre la vena ir por delante, ¿sí? Acá la diferencia es que la vena renal izquierda es más larga. ¿Por qué? Porque si yo dibujo una línea media, acá, una línea media que me parte justo a la mitad del abdomen, vamos a ver que la vena cava se encuentra más tirada hacia la derecha, ¿sí? Y la aorta más tirada hacia la izquierda. Entonces, el recorrido que tienen que hacer la vena renal derecha es más larga para llegar al riñón, ¿sí? A ver, voy a dibujar de amarillo. Tiene un recorrido mucho más largo, bien, mucho más largo que diferencia de la vena renal derecha que es más cortita, ¿sí? Porque está al lado del riñón. A contraposición de la aorta, que la arteria renal, lo voy a poner en rojo, que la arteria renal izquierda es más cortita, a diferencia de la arteria renal derecha que es más larga, ¿sí? Entonces, el pedículo es una cosa, es como si fueran los vasos cuando están por entrar al riñón, en cambio, la longitud de los vasos es otra cosa. La vena renal derecha es corta, la vena renal izquierda es larga, la arteria renal izquierda es corta, la arteria renal derecha es más larga, ¿sí? Bien, perfecto. Hablando un poco de la configuración interna, ya vimos la externa, las relaciones y las ubicaciones. La interna se divide en dos partes. Hay una porción externa, propiamente dicha, que es la corteza, y una porción interna que es la médula, ¿sí? En la corteza encontramos los corpúsculos de Malpighi, que son pequeños conglomerados de capilares, ¿ven? Que se van a encargar del ultrafiltrado de la sangre, ¿bien? Y por debajo encontramos las pirámides de Malpighi, que son parte ya de la médula. Entre cada pirámide de Malpighi, vamos a ver que la corteza se mete entre cada pirámide, ¿sí? Se, se avecina entre cada pirámide. Esto se llama columnas de Bertin, ¿sí? Columnas de Bertin. Entonces yo tengo corteza, pirámides, y la corteza, pirámides, perdón, y entre pirámides tenemos parte de la corteza. ¿Bien? Las pirámides lo que tienen una función que se encarga de la secreción, absorción y excreción de los componentes de la sangre. Nosotros vamos a una imagen histológica de una pirámide y, o sea, es como que si yo agarro esta estructura así como está, este pedacito de riñón, así que, y le hago un aumento. Bien, este aumento, a ver, este aumento va a ser esto. Nos vemos una corteza renal y una médula renal, que es la parte de la pirámide, ¿sí? Esta parte de acá ya es la pirámide. ¿Qué vamos a ver acá? En la corteza renal vamos a ver lo que es el glomérulo renal o corpúsculo Malpighi, que es esto acá, ¿bien? Es una arteria deferente envuelta en una cápsula en la cual está el ultrafiltrado de la sangre. Este va a seguir como unos túbulos, ¿bien? Tubo contenedor proximal, tubo contenedor distal, etcétera, ¿bien? Proximal, distal, hace Henle, llama ascendente, eh, y tubo colector, ¿sí?
Tengo dos tipos de corpúsculos, uno que son yuntas capilares, que son superiores, y otro que son más inferiores, eso no importa, eso lo va a ver mejor en histología. A mí lo que me interesa saber que en la médula o pirámide renal se encuentra el tubo colector, que es la última porción de los tubos, o sea, es la última porción de los tubos del, del ultrafiltrado de la sangre, ¿sí? Esto desciende, van sacando agua, metiendo agua en relación al estado de hidratación que tenemos, y termina al final de la pirámide en unas papilas, ¿sí? Son las papilas de la pirámide. Si yo voy a esta imagen de acá, justo a esta altura estarían las papilas de la pirámide. Yo ya continuaría excretando lo que ya es la orina formada a través de las pelvis menores y pelvis mayores. Los cálices, disculpen, a nivel de los cálices menores, los cálices mayores que después se forman la pelvis renal. ¿Bien? Entonces simplemente tenemos una corteza y una médula. La médula termina al final dando o formando la orina restante, liberando esa orina a nivel de los cálices, ¿sí? Cálices menores. Bien. El riñón no solamente está libre flotando en la caja abdominal, sino que está fijado por una celda, la celda renal. Esa celda renal tiene una fascia renal prerenal y una fascia retrorenal o de suprarrenal. Bien, y tenemos una fascia intersuprarrenal. O sea, yo tengo el riñón, bien, tengo el riñón bien. Este riñón está envuelto por una fascia renal, una hoja anterior y una hoja posterior, ¿sí? La posterior se llama fascia suprarrenal. Bien, a la vez, yo también tengo que por encima del riñón se encuentra la glándula suprarrenal. Bien, entre la glándula, entre la glándula, entre la glándula suprarrenal y el riñón propiamente dicho, tenemos la fase intersuprarrenal. Bien, hay una fase que me divide la suprarrenal del riñón propiamente dicho. Bien, esta es la fase intersuprarrenal. Esta acá es la fase intersuprarrenal. Bien, entonces, el hecho que nosotros tengamos, volviendo a la fase renal, una hoja anterior y una posterior, nos forma adentro la célula renal. Tanto afuera como adentro tenemos grasa. La grasa de afuera se llama grasa retrorenal. Y la grasa de adentro se llama grasa perirenal. Grasa perirenal, grasa retrorenal. ¿Sí? Esta grasa me sirve de fijación, mala fase, malos vasos, para que el riñón se quede en la cavidad abdominal, se quede flotando en la región lumbar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un corte sagital, perdón, un corte horizontal a nivel del abdomen, justo a nivel del riñón, que entonces sería ya una vértebra casi lumbar, bien, una vértebra lumbar, o ser un riñón izquierdo y un riñón derecho. Bien, disculpen, este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Bien, yo estoy viendo desde abajo, estoy viendo desde los pies. ¿Por qué derecho? Porque acá está la vena cava inferior. La vena cava inferior está más tirada hacia la derecha, además acá está el hígado. Entonces yo estoy viendo desde los pies, es como que me corté la mitad y estoy viendo desde abajo, ¿sí? Y un riñón izquierdo que está más acá en la aorta. Bien, voy a buscar el amarillo. La fase renal hace esto. Nace a nivel de la región media, justo por detrás del páncreas, bien, se dirige hacia el riñón derecho, pasa por delante del riñón derecho, lo rodea, gira, va por la cara posterior, hacia adelante va por los músculos, el músculo mayor y termina a nivel de la vértebra. El lado opuesto hace lo mismo, va por detrás del páncreas, va por delante del riñón, va por delante del riñón, gira, va por la cara posterior y termina en la vértebra propiamente dicha. Bien, entonces todo esto me forma la celda renal. Obviamente esta celda se cierra ante estos vasos, ¿sí? Porque tiene que pasar película. Pero bueno, me forma la celda renal. En la celda renal tenemos una grasa retroperitoneal, o sea, retrorenal y una grasa perirenal, ¿sí? La grasa retrorenal es la grasa que se encuentra por fuera de la cápsula, ¿sí? Por fuera de la fase renal. Está acá. Todo esto acá es la grasa retrorenal. ¿Bien? Retrorenal. Esta pequeña membrana que ven acá es el peritoneo abdominal, ¿sí? De los órganos del abdomen. Esto no interesa. El sistema digestivo. ¿Bien? Entonces, por fuera de la fascia tenemos la grasa retrorenal. Todo esto que vemos acá es grasa retrorenal, ¿sí? Grasa retrorenal. Y por dentro de la fascia tenemos la grasa perirenal, ¿sí? Todo está por dentro de grasa perirenal, lo dejo en azul. Grasa perirenal, ¿bien?
Entonces tenemos dos tipos tenemos una fase que me abarca ambos riñones, y entre cada fase me delimitan hacia afuera una grasa retrorrenal y hacia adentro una grasa perirrenal. Esta grasa simplemente que me hace me fija el riñón, me lo deja estático, me deja quieto. En pacientes que tienen una pérdida baja de peso, no, una pérdida baja, sino una pérdida rápida de peso, o sufren de anorexia o caquexia, bien, y no comen, esta grasa se consume, bien. Entonces con el tiempo, si la persona no recupera su peso o está extremadamente flaca, el riñón se puede caer, se llama ectopía renal, se cae y se cae en la región ilíaca, bien, porque estos riñones si no tienen grasa se caen. Bien, esta es la misma imagen, este es un corte ya un poco más sagital. Vemos bien la fase renal, como está delimitando el riñón, ¿sí? Como delimita el riñón propiamente dicho. Bien, la grasa retrorrenal y la grasa perirrenal por dentro. Y por arriba se puede ver la glándula suprarrenal, bien, que acá se encuentra la fase intersuprarrenal, ¿sí? La fase intersuprarrenal. Obviamente la celda renal también abarca lo que es la glándula suprarrenal, ¿sí? La celda renal hace todo esto, hasta arriba, sigue la celda renal, va hasta abajo y vuelve, ¿sí? Es grande, si lo ves de una vista lateral, ¿sí? Y entre la glándula suprarrenal y el riñón propiamente dicho encontramos la, la fase intersuprarrenal, ¿sí? Bien. Bueno, bien, ya vimos riñón, vamos con vías excretoras. Ya vimos lo más importante. ¿Qué hay que saber vías excretoras? ¿Cómo se forman sistemáticamente de arriba hacia abajo? Se forman de las papilas, que nacen a nivel de las pirámides, de los cálices menores, que forman cálices mayores. Los cálices mayores nacen en la pelvis renal, y acá viajan por dos conductos musculoesponjosos que son uréteres, que vienen a la vejiga y terminan en la uretra, ¿sí? Tanto en el genital masculino como femenino, ¿sí? Acá nosotros necesitamos saber uréteres, ubicación, irrigación y porciones, vejiga, relaciones en relación hombre-mujer y uretra, diferencia entre masculino y femenino, ¿sí? Lo demás solamente nombrarlo, porque no hay mucho que decir. ¿Bien? Perfecto. Entonces comenzamos. A nivel de la médula del riñón, tenemos lo que son las pirámides. Estas pirámides nacen en su porción más inferior, como son los puntitos que son las papilas. Estas papilas continúan con los cálices menores, que se unen para formar cálices mayores. Tenemos entre 4 o 5 cálices mayores en cada riñón, dependiendo. Estos cálices menores se unen entre sí y me forman la pelvis renal, ¿sí? La pelvis renal, que esta desciende y cuando pasa el polo inferior del riñón, cerca del polo inferior, se denomina ureter. Bien, ureter. Perfecto. Ahora podemos ver la pelvis renal como nace y comienza a formar los uréteres. Los uréteres viajan por toda la región abdominal hasta la vejiga, ¿sí? Pasan de la región abdominal hasta la vejiga. Pasan por los vasos espermáticos, pasan por encima de los vasos ilíacos. En la mujer pasa por debajo de la arteria uterina, pasa por debajo de la arteria uterina y viene a la vejiga. Entonces los uréteres son los conductos de mayor longitud que tenemos, bien, entre 35 y 40 centímetros, bien, porque van de la fosa lumbar hacia la fosa ilíaca propiamente dicha. De uréter tengo que saber las porciones. En realidad, cada porción también encontramos lo que son estrechamientos y dilataciones, ¿sí? Pero lo más importante son las porciones. Tiene 4 porciones. La porción abdominal, que probablemente es esta, bien, en la región del psoas. La porción ilíaca es cuando pasan los vasos ilíacos. La porción pelviana es cuando se mete dentro de la pelvis y ya se relaciona con la arteria uterina del hombre, con el punto de frente, con la arteria uterina en la mujer y el punto de frente del hombre, y la porción vesical concentración en la vejiga. Bien, entonces tenemos porción abdominal, ilíaca, pélvica y vesical, las 4 porciones de los uréteres. A la vez, este uréter, en el transcurso de su viaje, tiene estrechamientos. Bien, estrechamiento superior o pielocalicial, donde se estrecha, cuando nace a nivel de la pelvis, se estrecha, una dilatación entre la dilatación pilocalicial y el estrechamiento ilíaco, ¿bien? Ahora tenemos un estrechamiento ilíaco, cuando pasa por la arteria ilíaca, por el estrechamiento, que vamos a hablar, ¿bien? Lo que es el estrechamiento ese estrechamiento pélvico y una dilatación pélvica y me queda un estrechamiento vesical, ¿bien? Entonces, tenemos 3 estrechamientos, el estrechamiento pilocalicial, que es el superior, estrechamiento ilíaco y estrechamiento vesical. Entre cada estrechamiento tenemos 2 dilataciones. Entre el estrechamiento superior
y medio, bien, que es la dilatación donde equivale a la región abdominal, y entre el estrechamiento medio e inferior, donde equivale a la dilatación pélvica, ¿sí? 3 estrechamientos y 2 dilataciones. A mí me importa más que sepan las porciones y los estrechamientos, ¿sí? Porque los estrechamientos me indican más anatomía. Entonces tenemos estrechamiento pilocaricial o superior, estrechamiento medio o ilíaco, estrechamiento inferior o vesical, ¿sí? Bien, acá vemos las porciones del uréter en mejor plano. Tenemos una porción abdominal, bien, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción vesical, que se produce en la vejiga. Bien, cada región, cada región o cada porción va a tener su anatomía, ¿sí? La porción abdominal, la porción abdominal, vamos a ver que, además de sufrir estrechamiento superior, la porción abdominal viaja, o sea, su cara posterior se relaciona con el músculo psoas, ¿sí? Viaja por debajo del psoas, ¿bien? El ureter en la porción abdominal viaja por debajo del psoas. Y también en la región abdominal, vamos a ver que en su cara anterior se entrecruzan los vasos espermáticos u ováricos, ¿sí? Entonces, en la región abdominal, vamos a ver que viaja por debajo del psoas, por arriba del psoas, disculpen, y tenemos los vasos espermáticos u ováricos, bien, porque si es espermático en el hombre y ovárico en la mujer, bien, que pasan por delante de ellos, los cruzan en forma de X, bien. La porción ilíaca, que esto es interesante, que hay una ley se llama ley de Ilushka, vamos a ver que, acá está, que el uréter derecho, que esto es derecho, y esto izquierdo, el uréter derecho pasa por debajo de la bifurcación de la ilíaca primitiva. Esto es la aorta abdominal, esta acá es la aorta abdominal, que se divide en ilíaca primitiva derecha e ilíaca primitiva izquierda. Estas dos ilíacas pasan por debajo de la bifurcación de la, de la ilíaca primitiva. En cambio, el uréter izquierdo, left, el uréter izquierdo pasa por arriba de la bifurcación, ¿bien? O sea, si yo puedo dibujarme la aorta acá, vamos a ver que tenemos la ilíaca primitiva, ¿bien? La aorta, la ilíaca primitiva, se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. En ilíaca externa y ilíaca interna, ¿bien? Yo voy a dibujar el uréter en rojo, acá viene el uréter derecho, viene contento, y pasa por acá, por delante de la bifurcación. En cambio el uréter izquierdo pasa por acá, antes de la bifurcación, ¿bien? Ahora tengo la bifurcación, ahora tengo la bifurcación. Entonces el uréter derecho pasa después de la bifurcación, el uréter izquierdo pasa antes de la bifurcación. ¿Por qué? Porque el uréter derecho está más extendido. El riñón derecho está más extendido, entonces como está más extendido por el hígado del riñón derecho, el uréter mide igual que, que el otro lado, o sea, no cambia de longitud. Entonces, como desciende el riñón derecho, también desciende un poco el uréter. Y ese descenso hace que pase por después de la bifurcación, ¿bien? A diferencia del lado izquierdo que pasa antes, porque está en su posición normal, entre comillas, ¿sí? Entonces, la porción ilíaca, vamos a ver que el uréter derecho pasa después de la bifurcación. En cambio, el izquierdo pasa antes, ¿sí? En la porción pélvica va a variar si en el hombre o la mujer. Así tengo una foto acá. Acá está. En la porción pélvica, esta es la imagen superior, bien, acá están los vasos ilíacos, esta es la porción ilíaca, esta es la porción pélvica. En la porción pélvica vamos a ver que los uréteres pasan por debajo, los uréteres pasan por debajo de la arteria uterina, ¿sí? Los uréteres en el aparato genital femenino, en la mujer, pasan por debajo de la arteria uterina, ¿sí? La mnemotecnia es que el puente es la arteria uterina y por debajo del puente que se encuentra el río, que son los uréteres que lleva orina, ¿sí? Entonces tenemos por arriba el puente, que es la arteria uterina, y por debajo el río, que es los uréteres, ¿bien? En cambio, el aparato genital masculino cambia, en vez de arteria uterina, es conducto deferente. El conducto deferente es el puente, y por debajo del puente pasa agua, pasa el río, que son los uréteres, ¿bien? Entonces, en la porción pélvica, el uréter, en el aparato genital femenino, el uréter pasa por debajo de la arteria uterina. En cambio, en el aparato genital masculino, el uréter pasa
por debajo del conducto deferente, ¿sí? Por debajo del conducto deferente. Esa es la diferencia. El hombre el conducto deferente, en la mujer la arteria uterina, ¿sí? Esta relación de la arteria uterina es importante porque muchas veces cuando se hace una histerectomía se saca lo que es el útero, ¿bien? A veces y tienen que ligar la arteria uterina, a veces llevan por delante lo que son los uréteres, ¿bien? Y el paciente tiene una hidronefrosis bárbara y no puede orinar de un lado y así igual. Entonces en la mujer la arteria uterina pasa por arriba del uréter, o mejor dicho, el uréter pasa por debajo de la arteria uterina. En el hombre el uréter pasa por debajo del punto deferente, ¿bien? Entonces acá vemos la porción pélvica, que varía tanto en el hombre como en la mujer. Me queda la porción vesical que no tiene ninguna relación, solamente que se introduce en la vejiga, nada más, y acá al lado de la vejiga. Entonces la porción abdominal, ya vimos que es la más larga, viaja por encima del psoas y se cruzan los vasos espermáticos, relaciones. La porción ilíaca, vamos a ver que el derecho pasa después de la bifurcación y el izquierdo pasa antes de la bifurcación de la ilíaca primitiva. Bien, en la porción pélvica, ya vimos que en la mujer pasa por debajo de la arteria uterina, en cambio el hombre pasa por debajo del punto diferente. La porción vesical solamente se introduce a nivel de la vejiga. ¿Sí? Bien, perfecto. La irrigación del uréter está dada en relación a los órganos que se relacionan. Bien, tenemos tres tipos de arteria: ureteral superior, ureteral inferior y ureterales cortos. Lo superior lo da la arteria renal, ya que nace junto cerca de la pelvis. La arteria renal tiene una ramita que se llama arteria ureteral superior. Bien, la renal. La ureteral inferior lo da la ilíaca interna. Bien, cuando la ilíaca interna se divide, justo acá cuando se divide la ilíaca interna, que es esta acá, la ilíaca interna, tiene otras ramitas que son la ureteral inferior, ¿bien? Tiene ramitas que son las ureterales inferiores, ¿bien? Y me queda la ureteral corta que lo da en la porción media, que son los vasos pneumáticos ováricos, ¿bien? Este tiene unos vasitos, y me llega la ureteral inferior. La ureterales cortas, ¿sí? Ureterales cortas, perdón, que son ramas de los vasos pneumáticos ováricos. Bien, vejiga, bien. Esta muscular de vejiga, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en un órgano intrapelviano, bien. Tiene una forma triangular, si lo vemos costado, tiene una forma triangular de cara superior, cara anterior, cara posterior, bien, de vértice anterior y vértice inferior, la cara posterior un poco más redondeada, ¿sí? Y por dentro una confección interna, ¿ven? En la cual tenemos el triángulo de Litiao, que es un triángulo vesical, donde si lo vemos de adentro son dos puntitos que representan el desemboco de los uréteres, y por debajo la estrella del meato. ¿Ven? Me pongo un triángulo. Entonces este triángulo por dentro tiene un epitelio liso, a diferencia de toda la vejiga, que es un epitelio, que es el epitelio urotelial, ¿sí? Ya vamos a hablar bien de esto. Lo que tenemos que hacer de vejiga nosotros, chicos, es la ubicación, donde se ubica, y las relaciones, porque las relaciones van a variar tanto si es hombre o mujer. Bien, entonces tenemos que saber la relación en el hombre y la relación en la mujer, ¿sí? Si nos vamos a la imagen lateral de acá, a ver, acá, de una mujer, vamos a ver la vejiga, que tiene forma triangular, tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara superior. Bien, la cara anterior se relaciona con el pubis. Entre el pubis, entre el pubis y la cara anterior encontramos una región adiposa, ¿sí? Una región adiposa con un plexo venoso de Santorini, se llama. Plexo venoso de Santorini y la región anterior. Encontramos un tejido adiposo. La cara superior en la mujer se relaciona con las intestinales hacia arriba, ¿bien? Y con la cara anterior del útero. La cara anterior del útero. Entre la vejiga y el útero me pongo el pon del saco vésico uterino, ¿sí? Pon del saco vésico uterino. Acá saco vésico uterino, ¿sí? La cara posterior, la cara posterior se relaciona con la vagina, ¿bien? A través del tabique vésico vaginal, ¿bien? O vagino vesical es lo mismo, ¿sí? Tabique vésico vaginal, ¿bien? Entonces, hacia adelante, en la mujer tenemos el pubis y tejido adiposo, hacia arriba, hacia intestinal y el útero, hacia atrás, la vagina, ¿sí? Hacia atrás la vagina. El hombre, al no tener útero, tiene mucho más espacio, una región pélvica, hacia adelante se relaciona con el pubis también, y el plexo venoso de Santorini, que está en tu cara anterior, hacia arriba con el peritoneo y hacia intestinales, nada más, y hacia atrás se relaciona con la vesícula seminal y con el recto, ¿bien?
con la vesícula seminal y con el recto, hacia la cara posterior, ¿sí? Vesícula seminal y el recto. Y hacia abajo, en la base, en el vértice de abajo, se relaciona con la próstata, ¿sí? La mujer no tiene ninguna relación, ya que por la base nace directamente la uretra, bien, y esta uretra sale y termina a nivel de la vulva, ¿sí? En el vértice inferior. En cambio, el vértice inferior del hombre se relaciona con la próstata, ¿sí? Con la próstata. Bien, entonces anterior pubis, peso venoso, arriba intestino, hacia atrás vesícula seminal y recto, hacia abajo próstata, ¿sí? Hacia abajo próstata. Nosotros vemos una configuración interna de la vejiga, acá a la derecha, una configuración interna. Podemos ver acá cómo desemboca el uretre, bien, el desembocador del uretre. Si yo lo veo de adelante, yo hago un corte a esta altura, lo veo desde adelante, la imagen, voy a ver esto acá, bien, voy a ver esta imagen de la izquierda. Entonces vemos la desembocadura de ambos uréteres, izquierdo y derecho, bien, y en el medio, en la parte inferior, el comienzo de la uretra, bien, tanto el hombre como la mujer. Esta salida de la uretra y la entrada de la uretra es como un triángulo, bien, se llama triángulo vesical elíptico. Ese triángulo vesical tiene la característica que tiene un epitelio plano, ¿sí? Tiene un epitelio distinto al de toda la vejiga, ¿sí? Es eso solamente. Es un triángulo que se encuentra dentro de la vejiga, delimitado entre los dos uréteres y, y la salida de la uretra, ¿sí? La salida superior de la uretra. Bien. La irrigación de la vejiga está dada por arterias vesicales superior, inferior, anterior y posterior. La superior son llamadas la arteria umbilical, la inferior son llamadas la ilíaca interna, la anterior son ramas de la hemorragia media, que son ramas de la ilíaca interna, y la vesical posterior son ramas de la pudenda interna, que son ramas de la ilíaca interna también. ¿Bien? Solamente eso, o sea, lo que más me interesa de vejiga es que sepan ubicarla, dónde está el cuerpo se encuentra ubicada y la relación del hombre y la mujer. Sí, es lo más importante, es lo que más pregunta y lo que tienen que saber. ¿Bien? Perfecto, chicos. Eso fue todo sistema urinario. Bien, ahora vamos a ver lo que es el aparato genital, ¿sí? A ver, aparato genital masculino. Ya terminaríamos con el tema. Compartir. Dame un minuto. Bien, el aparato genital masculino es mucho más corto que el femenino, ¿sí? Es mucho más fácil y mucho menos complejo. Bien, el aparato genital masculino vamos a dividirlo también en forma didáctica en porciones. Tenemos órganos eréctiles, que es el pene, ven que la última porción del sistema del aparato masculino. Órganos glandulares mixtos, que son los testículos, mixtos porque producen tanto secreción endócrina, que es la testosterona, y secreción exócrina, que es el espermatozoide. Bien. Las vías espermáticas, que son las vías de excreción del esperma y del semen, que comienza con el epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y uretra. Bien. Y glándulas anexas, que son aquellas glándulas que se suman al aparato genital que aumenta la lubricación y forma parte del semen, que son la próstata y la glándula de Cooper. Bien. Perfecto. Hablamos del testículo. El testículo tiene forma ovoidea, bien, tiene dos caras, una cara interna, una cara externa, un polo antero superior y un polo postero superior, como lo dije de esa forma, bien, bien más o menos así. Un borde, dos polos antero, un polo antero superior, que sería este, y un polo postero inferior, ¿sí? Un borde antero inferior, que sería este de acá, bien, que está acostado, y un borde postero superior, bien, que está hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Un borde postero superior, un borde antero inferior, un polo antero superior, un polo postero inferior, una cara externa y una cara interna. Y hacia adentro tiene una configuración que si bien lobulillos, que van los túbulos seminíferos, que esos túbulos seminíferos se ubican en el cuerpo jaimor, que esos túbulos seminíferos me forman la red de Testi, que está encasillada o guardada en el cuerpo jaimor, que ya vamos a ver bien qué es, bien. En esta configuración interna, debemos saber que los túbulos seminíferos que nacen de los loburillos forman los túbulos rectos, que forman la red de Testi, que forman el conductillo diferente y también el epidídimo. Bien, primero vamos por partes. Tenemos un testículo, acá es una extirpación de un testículo
La derecha sufrió una hemorragia, o sea, una necrosis hemorrágica. Bien, solamente por una torsión testicular se contorsiona, se comprime el pedículo y el testículo muere. Bien, tenemos, a ver, bien, tenemos un corte sagital del testículo, en el cual vamos a ver que está dividido por lobulillos. La túnica más externa del testículo se llama túnica albuginea, bien que es una túnica fibrosa que abraza, que contiene el testículo. Esa túnica albuginea van a nacer tabiques, bien, que se van a ir a la porción media del testículo, ¿sí? Estos tabiques que se van a la porción media hace que el testículo se divida en lobulillos, ¿sí? De entre 200 a 300 lobulillos, histológicamente hablando, ¿sí? Lobulillos. Cada lobulillo, cada lobulillo, eh, cada lobulillo comienza con los túbulos seminíferos, ¿bien? Esos túbulos, si yo veo esta imagen de acá, vamos a ver que los lobulillos comienzan con los túbulos seminíferos, ¿bien? Estos túbulos seminíferos van a seguir formando lo que son los vasos rectos. Esos vasos rectos se unen todos, estos vasos rectos, y forman la red de Testi, ¿bien? En el testículo. Esa red de Testi van a salir otros vasitos que son los conductillos eferentes, ¿bien? Conductillos eferentes, terminando en el epidídimo, ¿bien? Entonces, puede ser como es el recorrido del espermatozoide del testículo, nace en los lobulillos, comienza con los túbulos seminíferos, sigue con los túbulos rectos, termina en la red de Testi, la red de Testi continúa con el conductivo eferente, y termina en el epidídimo. Es lo mismo que puse acá. Túbulos rectos, túbulos seminíferos, túbulos rectos, red de Testi, conductivo eferente y epidídimo. Bien. Toda esta estructura de túbulos que se encuentra en el testículo está englobada, o sea, está como encarcelada por la túnica albuginea, ¿bien? La túnica albuginea, esta túnica albuginea. Esta túnica albuginea, cuando penetra en el testículo, me como los lobulillos, se condensa en la porción media, a donde está la red testis, formando el cuerpo de Haimoro. Entonces, el cuerpo de Haimoro, este cuerpo de Haimoro, es una dependencia de la albuginia, ¿sí? Es una dependencia de la albuginia, lo cual nos forma como una casa, nos forma como un espacio que abraza todo lo que es la red de testis, ¿sí? Todo lo que es la red de testis. Si yo dibujo de amarillo la albuginia, haría de esta forma. Se encontraría por fuera del testículo, y se encontraría por fuera, lo dibujo en amarillo, se penetra entre los túbulos seminíferos, que me forman los lobulillos, y cuando llega ese testis, se enmaraña, ¿sí? Se condensa con el cuerpo Haimoro, lo cual me protege al red testis de cualquier tipo de lesión o movimiento, etc. ¿Bien? Entonces el cuerpo Haimoro, este acá, y red testis. El cuerpo se llama cuerpo de Haimoro o medición testicular, ¿sí? Lo mismo, es lo mismo. Cerca del cuerpo Haimoro también se relaciona con el pedículo testicular, donde entran las venas y los vasos testiculares, ¿sí? Arteria y venas testiculares, ¿sí? Perfecto. La conformación externa no hay mucho que decir, solamente que vamos a hablar de la capa del escroto, ya que los testículos se encuentran envueltos en un tejido eh, por capas, se encuentran en dos bolsas arrugadas, eh, que torneo punzaje medio, llaman de escroto, ¿sí? El escroto hay que saber solamente las capas. ¿Cuántas capas tiene? Tiene 6 capas. En la prueba siguiente tenemos la piel, que simplemente la piel que después tiene rugosidades y vellosidades y glándulas. Dartos, bien. El darto es importante porque es lo que me va a dividir el testículo en dos, un testículo derecho y un izquierdo, me va a dividir ambas cavidades testiculares, el darto. Entonces el darto que hace me divide ambas capas testiculares, bien. Testículo derecho, testículo izquierdo. Seguimos con la fase espermática externa o la celulosa o de Cooper, ¿bien? Después seguimos con la capa cremasterina. La capa cremasterina es una dependencia del músculo oblicuo menor, ¿bien? Esta capa cremasterina hace que el testículo ascienda cuando hace frío y descienda cuando hace calor. Los hombres, si quieren voluntariamente contraer el abdomen, van a sentir cómo asciende el testículo, ¿bien? Ese se debe porque se contrae el oblicuo menor y asciende, y gracias a estas fibras cremasterina, permite que el testículo ascienda. Bien, luego tenemos una fascia fibrosa, o fascia espermática interna. Ven que esta fascia fibrosa depende de las fascias transversales, ¿sí? Las fascias transversales.
Y terminamos al final con la hoja vaginal, que se divide dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Esto es importante porque estas dos capas me forman lo que es la cavidad, me forman una cavidad entre ambas hojas, ¿sí? Entre la hoja interna, que adosa lo que es el testículo, y una hoja externa parietal que adosa lo que es parte del escroto, ¿bien? Me forman lo que es la cavidad vaginal. Esa cavidad vaginal permite que el testículo se mueva libremente dentro del escroto, ¿sí? Una hoja visceral y una hoja parietal, ¿sí? Es como el peritoneo, ¿sí? Un peritoneo visceral y parietal es una cavidad, bueno, acá lo mismo. La túnica vaginal es una cavidad entre el testículo y el escroto gracias a su hoja visceral y parietal. Y por último tenemos que está adosado debajo de la túnica vaginal, la hoja visceral, tenemos la túnica albuginea, ¿bien? Que es la que forman los tabiques, acá están los tabiques, bien, me forma lo que es el mediastino testicular o poco jaimoro, que abraza la red de testis, bien, red de testis o red de testis, bien, y acá comienza todo lo que la vía excretora, bien, perfecto, entonces se capa el escroto, la función de cada una y dependencia de cada una. Bien, la irrigación del testículo está dado por 3 arterias y 2 venas, ¿sí? La arteria del testículo son la arteria espermática, que nace directamente de la aorta abdominal. A esta altura nace la arteria espermática, bien, desciende, atraviesa cada lado que son uréteres, desciende y va por el conducto inguinal, bien, con el cordón espermático. La arteria funicular, que se llama la arteria epigástrica, bien. Sí, acá tenemos la arteria epigástrica como nace de la ilíaca externa, bien, y justo cuando nace, tiene una ramita que continúa con el conducto inguinal. Si nos acordamos bien de la anatomía del conducto inguinal, recordamos que el orificio inguinal profundo, está delimitado por el ligante de Hesselbach y por la arteria epigástrica, bien, por arteria epigástrica, el borde interno, ¿sí? El orificio inguinal profundo está delimitado por la arteria epigástrica y por el ligante de Hesselbach. Cuando nace la arteria epigástrica, que se llama la ilíaca externa, tiene una pequeña llamita que es la arteria funicular, que va al conducto inguinal para llegar al testículo. Bien, me queda por último la arteria deferencial, que se llama la ilíaca interna, ¿sí? Cuando nace la ilíaca interna, hay un vaso que va por dentro de la pelvis, asciende lo que es el, el conducto inguinal y se introduce en él. Bien, entonces tenemos 3 arterias: espermática, funicular y deferencial. Y tenemos 2 plexos venosos, un plexo venoso anterior y uno posterior. Bien, el plexo venoso anterior drena en la vena cava inferior, del lado, en el testículo derecho. En cambio, el testículo izquierdo drena en la vena renal izquierda, ¿sí? En cambio, el plexo venoso posterior drena en la vena epigástrica, ¿sí? Bien, ya vamos a hablar bien de esto, la vena, porque es importante. Entonces, el riñón izquierdo, el riñón derecho drena en la vena cava inferior, en cambio el riñón izquierdo drena en la vena renal. Bien, yo tengo ¿qué dije riñón? Disculpen, testículo. Yo tengo un testículo derecho. Bien, acá tengo un testículo izquierdo. Bien, el testículo izquierdo drena en la vena cava inferior. Perdón, chicos, estoy un poco dormido. El testículo derecho está acá, drena en la vena cava inferior. Todo el testículo izquierdo drena en la vena renal, ¿sí? Vena renal, ¿bien? Testículo derecho, vena cava inferior, testículo izquierdo, vena renal, ¿sí? Acá tengo el conducto inguinal, en lo cual el hombre pasa el cordón espermático. El cordón espermático, encontramos las 3 arterias diferencial funicular espermática, los plexos venosos que ya vimos recién, el conducto deferente, que es la porción inguinal que es la porción inguinal, ya vamos a hablar de las porciones del conducto deferente, el evento cofret, los nervios abdominal genital mayor y menor y el nervio genital plural. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Pregunta de examen. Como está así, lo tienen que decir. Se pregunta con un espermático, tienen que nombrar las partes con un espermático. Nada más, ¿sí? Nada más. Bien, este es el paso del conducto inguinal, el piso es el ligante inguinal, la cara anterior es el oblicuo mayor, la cara posterior es transversalis, el techo tiene un conjunto, ahí tenemos el profundo, el orificio inguinal profundo hacia allá, y acá el orificio inguinal superficial es el profundo. Bien, perfecto. Bien. Lo que yo le decía del drenaje venoso es que a esta altura el riñón izquierdo drena en la vena renal. Si yo dibujo en azul, voy a dibujar en azul, la vena renal es recta, ¿sí? Es horizontal, ¿sí?
En cambio, la vena cava inferior, como es, la vena cava inferior es vertical, ¿sí? Acá tengo la vena cava inferior y la vena renal. Esto es renal, esto es vena cava inferior, vena cava inferior. ¿Qué decía yo? Decía que el testículo derecho, acá voy el testículo derecho de vuelta, esto no lo vean, y acá el testículo izquierdo, ¿sí? El testículo derecho y este es el izquierdo. El testículo derecho drena su contenido a la vena cava inferior, ¿sí? Hasta así. Drena su contenido a la vena cava inferior. En cambio, el izquierdo drena la vena renal, ¿bien? Como verán, la disposición de los vasos es distinta. La vena cava inferior, al ser más vertical y el sentido de flujo y en forma vertical, también el sentido de flujo del drenaje del testículo derecho también en sentido vertical, entonces no chocan, ¿bien? Van en forma paralela. En cambio, el lado izquierdo, el sentido de flujo de la vena renal es horizontal, ¿sí? Es de izquierda a derecha. En cambio, el drenaje venoso del testículo izquierdo es vertical, ¿bien? Entonces, tiene un plano perpendicular, ¿sí? Tiene un plano perpendicular, a diferencia del testículo derecho, que es un plano paralelo. Entonces, este plano perpendicular me dificulta el drenaje del testículo izquierdo, ¿sí? Me dificulta el drenaje. En condiciones donde aumenta la presión venosa, renal o altera el drenaje del testículo izquierdo, me forma lo que es el varicocele. ¿Por qué? Porque al no drenar esta sangre debido al aumento de la presión, esta sangre se comienza a acumular, aumenta el tamaño de la vena, aumenta el tamaño de todo lo que son las venas del testículo izquierdo, me forma el varicocele, que es una tortuosidad varicosa de las venas del testículo, ¿sí? Esto es doloroso, molesto, irritativo y bueno, lo importante acá es que es más común el lado izquierdo. ¿Y por qué? Por esto, por cómo desemboca las venas del testículo izquierdo en la vena renal, ¿sí? Bien, es un dato más o menos. La vía espermática, ya hablamos de testículos, compresión interna y compresión externa. A continuación, me queda por hablar solamente la vía espermática. La vía espermática comienza a través del epidídimo, sigue por un deferente, conducto eyaculador y uretra. Bien, vamos a hablar un poco de cada uno, ¿sí? El epidídimo, que es la primera porción de la vía espermática, nace a nivel del polo superior del riñón, ¿sí? Se divide en cabeza, cuerpo y cola. Nace del polo superior y termina en el polo inferior. Mide entre 4 a 5 centímetros, viene chiquitito. Tiene la porción de la cabeza, la porción del cuerpo y la porción de la cola, ¿sí? Nada más. El epidídimo es como que si yo agarro un hilo de coser, lo comienzo a enrollar como rulitos, ¿bien? Y lo comienzo a parar o sea, agarro un hilo, lo comienzo a enrollar como en forma circular, como si fuese un resorte, un rulito, y me comienza a formar una estructura cilíndrica. No es el epidídimo, ¿sí? Es un enrollamiento de todos los conductillos proveniente del testículo. ¿Qué hace este? Hace que cuando se viajen por el epidídimo y vayan madurando, ¿bien? Porque si fuese recto, llegaría rápido a la que es la próstata y tomaría el semen y serían espermatozoides maduros. Entonces, el hecho que esté enrollado con un fideo hace que dé más vuelta en el epidídimo y vayan madurando, porque el espermatozoide tiene un proceso de maduración, ¿sí? Van aprendiendo a cómo moverse, a producir enzimas para después fecundar el óvulo. De la cola del epidídimo, comenzamos lo que es la segunda porción del conducto eyaculador, o sea, de la vía espermática, disculpen, que es el conducto deferente. El conducto deferente se divide en 5 partes, ¿sí? Este pregunta de examen se divide en 5 partes. La porción epidídimo testicular, la porción funicular, la porción inguinal, la porción ilíaca, la porción pelviana, ¿sí? La primera porción que es el epidídimo testicular nace de la cola del epidídimo hasta la cabeza del epidídimo, ¿sí? Representaría esta porción, de la cola del epidídimo hasta la cabeza del epidídimo, porción epidídimo testicular, ¿sí? Epidídimo testicular. Cuando pasa la cabeza del epidídimo, Cuando pasa la cabeza del epidídimo, a esta altura, comenzamos con la porción funicular, que es una porción donde todavía se encuentra envuelto por la bolsa escrotal, ¿sí? Va de la cabeza del epidídimo hasta el orificio inguinal superficial, hasta esta altura, ¿sí? Es una porción palpable, si creen los hombres se pueden palpar, palpan testículo y por allá palpa un cordón fibroso. Ese cordón fibroso corresponde a la porción de conducto diferente, la porción funicular. Cuando pasa el orificio inguinal superficial,
viaja por el conducto inguinal, ¿sí? Lo cual forma la porción inguinal, que viaja por el conducto inguinal, ¿sí? Estaríamos hablando a esta altura, el conducto inguinal, a esta altura. Cuando pasa el orificio inguinal profundo del conducto inguinal, se encontrará la porción ilíaca. Entonces, la porción inguinal va del orificio inguinal superficial al profundo, todo lo que equivale a lo que es la porción inguinal, ¿sí? Cuando sale el orificio inguinal profundo, se forma la porción ilíaca, que se relaciona con la arteria epigástica. Después de eso se introduce la pelvis como la porción pelviana, donde se relaciona con la vesícula seminal, ¿sí? Bien, acá en la misma imagen, tengo la porción epidimo testicular que se está acá. Acá nace la porción funicular que va hasta la orificio inguinal superficial. Esta es la porción inguinal del orificio inguinal profundo. Esta es la porción pelviana. Esta es la porción, sí, está bien, ¿no? Sí, sí, ilíaca, perdón, esta porción ilíaca. Bien, que va desde el orificio inguinal profundo hasta la región ya de la vesícula. Y cuando llega a la vesícula seminal, se forma la región pelviana. Bien, las 5 porciones con diferentes. Bien, acá, no sé si podrán ver bien, acá está la porción funicular, esta porción funicular, cuando se introduce en el orificio inguinal profundo, superficial, disculpe, por la porción inguinal, y cuando nace el orificio inguinal profundo, por la porción ilíaca. La porción ilíaca lo que hace es girar a través de los vasos espermáticos ováricos, a través de los vasos epigástricos, disculpen, y se introduce en la región pélvica. Bien, acá se puede ver bien en esta imagen, acá se puede ver bien cómo el cordón es marrón, bien, en color un poco más oscuro o beige, gira, abraza lo que son los vasos epigástricos, en este acá, abraza lo que son los vasos epigástricos y se introduce dentro de la pelvis. Por eso yo puse acá que la porción ilíaca se relaciona con arteria epigástrica, ¿sí? Arteria epigástica, porción ilíaca. Acá se ve como la porción ilíaca, que cuando sale el conducto inguinal y sale el agujero inguinal profundo, se relaciona con los vasos epigástricos, ¿sí? Bien. Continúa hacia atrás, pasa por el lado de la vejiga y atrás se relaciona, como dijimos, pasa por arriba del uréter correspondiente. Acuérdense que el puente y abajo hay agua, el puente es circunferente, pasa por arriba del uréter y termina en lo que es la porción pélvica en la vesícula seminal. Se dilata en una ampolla junto al lado de la vesícula seminal, ¿sí? Esta es la ampolla del conducto deferente. Por detrás de la vejiga, el conducto deferente se dilata, ¿sí? Uniéndose con la vesícula seminal, uniéndose en un solo conducto, ¿bien? La otra porción de la vía excretora, que ya vimos lo que es el epidimo, el conducto deferente es el conducto eyaculador. El conducto eyaculador es un conducto de 2 3 centímetros que se encuentra atravesando la próstata, ¿bien? La unión de la vesícula seminal más la ampolla del conducto deferente termina en un solo conducto que es el conducto eyaculador. O sea, la unión de la ampolla del conducto deferente, que es esta acá, más la unión de la salida de la vesícula seminal, termina en la próstata. Esta es la próstata, que es la cara posterior de la próstata, se introduce dentro de la misma, en forma un conducto que es el conducto eyaculador, ¿sí? Conducto eyaculador, ¿sí? Que termina a nivel de la uretra prostática. Y me queda por último lo que es la vía excretora, o sea, la vía la vía espermática, me queda la uretra masculina. Entonces ya vimos, si volvemos, vimos epidimo con sus 3 porciones, conducto frente con sus 5 porciones, conducto eyaculador que equivale a 2 3 centímetros que se encuentra en la próstata, y uretra, bien, uretra masculina. Todo está en la vía espermática, bien, la más larga el conducto diferente, ¿sí? Bien, conducto eyaculador y próstata. Nos queda por último hablar lo que es el pene, la glándula accesoria. Nosotros tenemos 2 glándulas accesorias en el aparato genital masculino, que son la próstata y la glándula de Cooper. La próstata tiene forma prismática de base superior y de vértice inferior. Dejo de dibujar de amarillo. De vértice superior y de base inferior. De base superior, perdón, y de vértice inferior. Bien. Lo que hay que hacer de próstata es las relaciones, ¿sí? Hacia arriba se relaciona con la vejiga, hacia abajo con el comienzo de la uretra membranosa, hacia adelante con el pubis y hacia atrás con el recto. Esta relación posterior con el recto es importante ya que es un lugar donde es fácil acceso a la palpación del urólogo
palpa, golpea la cara anterior del recto y a la vez puede sentir la próstata. En relación a cómo siente la próstata, si es dura, si es blanda, si es móvil o inmóvil, o dolorosa, puede persuadirse si hay una alteración de la próstata. Bien, realmente para detectar cáncer de próstata o la hipertrofia prostática. ¿Sí? Por debajo de la próstata encontramos la uretra membranosa, bien, que ya vamos a hablar de uretra, pero puede encontrar una pequeña glándula que es la glándula de Cooper, o bulbo uretral. Esta glándula de Cooper, o bulbo uretral, tiene su drenaje, o sea, su desembocadura a nivel de la uretra esponjosa, ¿sí? A nivel de la uretra esponjosa. Simplemente es una glándula que secreta líquido preseminal, ¿sí? El famoso líquido preseminal de lubricación, lo hace la glándula de Cooper. En la imagen izquierda se ve la uretra membranosa, que es esta porción de acá, la glándula de Cooper, cómo drena su contenido en la uretra esponjosa, ¿sí? Bien, perfecto. La próstata tiene una función que se encarga de producir entre el 60 al 70% del volumen del semen. Esto es como podemos ver la función de la próstata. Tenemos el conducto eyaculador que es esta acá y la uretra prostática. Bien, tiene varias porciones: una porción periférica que es en azul, una porción central en morado y una porción transitoria en naranja. Pero muchas veces la hipertrofia prostática benigna, que cuando aumenta el tamaño de la próstata, comienza a partir de los 40-45 años, este aumento se puede ver a través de una ecografía o al tacto, y lo que me hace es comprimirme tanto lo que es la uretra como el conducto eyaculador. Entonces la persona no puede orinar. El hombre generalmente no puede orinar, ¿sí? Acá a la derecha se ve a la izquierda se ve una próstata normal, a la derecha se ve una hipertrofiada. Ven como al hipertrofiarse no obstruye la uretra, por lo tanto la orina vuelve, ¿sí? Hipertrofia prostática benigna, ¿sí? Perfecto. Bien, y nos queda por último lo que es el pene o aparato erector. Se divide en varios segmentos, lo que es el raíz, cuerpo y glande, entre segmentos. La raíz que va lo que son el cuerpo cavernoso y ligamentos defensores del pene, ¿sí? Bien, el cuerpo encontramos que posee el cuerpo esponjoso. Tiene órganos eréctiles que son los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos y las envolturas, ¿sí? Nosotros vemos una cara inferior, el pene de abajo, vamos a ver que los cuerpos cavernosos insertan lo que son las ramas equipubianas. Bien, tenemos dos cuerpos cavernosos, un cuerpo cavernoso derecho e izquierdo que se unen. Cuando se unen ambos cuerpos me dejan en el medio un canal, bien, donde va a alojar lo que es el cuerpo esponjoso. Bien, luego este cuerpo esponjoso continúa adelante, se dilata y nos ponemos lo que es el glande. Entonces el glande es dependencia del cuerpo esponjoso. Bien, en cambio los cuerpos cavernosos me dejan un canal donde se aloja el cuerpo esponjoso. Bien. Nosotros vemos una imagen de perfil en un corte, vamos a ver que por arriba tenemos en forma tabicada lo que es el cuerpo cavernoso, bien, que este se llena de sangre, se obstruye esa sangre y permite la erección del pene, y por debajo tenemos que es el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, bien, disculpen, el cuerpo esponjoso. Este cuerpo esponjoso no es un órgano eréctil, no tiene función eréctil propiamente dicha, sino que solamente aloja lo que es la uretra esponjosa. Bien, entonces tenemos el cuerpo esponjoso que delante se dilata y me forma el glande, ¿sí? Bien, este cuerpo esponjoso que me aloja la uretra esponjosa, ¿sí? La última porción de la uretra masculina que es la uretra esponjosa. Bien, me olvidé decirles acá anteriormente que nosotros tenemos en el hombre tres tipos de uretra, bien, tres tipos de porciones uretrales. La uretra prostática, que se encuentra con la próstata; la uretra membranosa, que mide 2 o 3 centímetros, que se encuentra con el esfínter externo de la uretra; y la uretra esponjosa, bien, que mide lo que mide el cuerpo esponjoso. Bien, la uretra prostática pasa por medio de la próstata, allí se relaciona con el esfínter eh, interno del esfínter superior involuntario, que está contraído y relajado en relación a la admisión, y por debajo encontramos el esfínter de uretra externo o voluntario, que si nosotros podemos contraer durante la micción, podemos cortar o no la micción, bien, donde se encuentra la uretra membranosa, bien, y por debajo encontramos la uretra esponjosa que mide en relación a que mide el cuerpo esponjoso, ¿sí? Eso me olvidé explicarlo. Bien, si nos lleva un corte sagital a nivel del pene, vamos a ver que tiene
dos cuerpos cavernosos que están arriba, que son cavernas, pues son con cavernas, tan cavernizados, tienen espacios, esos espacios se llenan de sangre y después posteriormente se contrae lo que es la vena para evitar el drenaje, por tanto forma la erección del pene, y por debajo el cuerpo esponjoso, que no es un órgano eréctil y posee la uretra esponjosa. ¿Bien? Perfecto. Todo el pene está envuelto por varias fases, la más importante es la piel, que por detrás me forma la envoltura superficial y me forma lo que es el prepucio. Bien, el prepucio es la cobertura final del glande, lo cual está adherido al mismo por un frenillo. Bien, este frenillo. En la cara anterior del glande, que forma parte del cuerpo esponjoso, encontramos el meato urinario. ¿Sí? Si nosotros retraemos lo que es el prepucio, vamos a ver que por acá abajo del frenillo encontramos el surco balano prepucial. Bien, es un surco entre el glande y el cuerpo cavernoso, ¿sí? Este surco tiene pequeñas glándulas que son glándulas de Tyson, que son glándulas feromonales, ¿sí? No tiene mucha función más que liberar un poco de feromonas. Bien, la, la irrigación del pene es importante. Tenemos tipo de irrigación, una superficial y profunda. La irrigación superficial está dada por la arteria pudenda externa, rama de la femoral. Bien, la profunda dada por la pudenda interna. ¿Sí? Igual que la drenaje venoso superficial está dado por la drenaje de la vena dorsal superficial que da la safena interna. La profunda que es dada por la dorsal profunda del pene, que es la plexo venoso santorini. Bien, si nosotros vamos a esta imagen, en la imagen de la izquierda, podemos ver cómo la arteria femoral del triángulo de Scarpa, si recordamos el triángulo de Scarpa, se encuentra acá dentro del muslo, dan unas pequeñas arterias que son la pudenda externa. Esta pudenda externa me va a llevar todo lo que es la región superficial del pene, la piel, región de glande, la piel del escroto, etc. ¿Sí? Y a la vez, estas venas van a nacer de la misma región y se van a ir al triángulo de Scarpa para desembocar en la safena interna. ¿Sí? Entonces, todo lo que es superficial, todo lo que es superficial, tanto arterial y venoso, termina en el triángulo de Scarpa, ¿sí? Termina en el triángulo de Scarpa. En cambio, lo profundo nacen de la arteria pudenda interna. Bien, en la imagen de la derecha se puede ver como la ilíaca interna tiene una ramita que la arteria pudenda interna que está acá. Bien, la arteria pudenda interna está sigue su recorrido, bien, y termina a nivel del pene. Bien, y llegando a lo que son las regiones profundas, ¿sí? Y a nivel venoso termina en el plexo venoso santorini, que se encuentra por detrás del pubis, ¿sí? Perfecto. Por delante del pubis, porque se encuentra por delante del pubis. El plexo venoso santorini, por delante del pubis. Bien, entonces, la irrigación profunda, en resumen, van hacia la región de la pelvis. La profunda por la ilíaca interna y la venosa delante del pubis en la región del plexo venoso santorini, ¿sí? O sea, la región profunda va hacia la región de la pelvis, ¿sí? La región de la pelvis. En cambio superficial tengo una escarpa. Bien, la erección del pene está dado por un nervio que se llama nervio erector de ECA. ¿Sí? El nervio erector de ECA es un nervio que se llama del plexo hipogástrico, que ya vamos a ver bien en el sistema nervioso periférico. El plexo hipogástrico tiene otro plexo, que es el plexo sacro, bien, que este va a salir una llamita, que es el nervio pudendo, que forma el nervio erector de ECA, ¿sí? Que permite la erección del pene. Bien, eso fue todo sistema masculino. Bien, son sistemas cortos en sí, comparten lo que es el sistema urinario, ya que comparte generalmente lo que es la uretra. Pero bueno, así que cualquier cosa me avisan. Nos vemos.